En una ciudad bañada por el sol, donde las calles adoquinadas resonaban con risas y recuerdos, vivía Nasim, una viuda de 70 años conocida por su calidez y su habilidad para contar historias. Desde fuera, Nasim parecía fuerte y autosuficiente, siempre con una sonrisa para sus vecinos y palabras amables para sus hijos cuando la visitaban. Pero tras las puertas cerradas de su pequeño hogar, una verdad más oscura la acompañaba: la soledad. Sus días, que alguna vez estuvieron llenos de charlas con amigos y reuniones familiares, ahora se alargaban en un silencio opresivo, roto solo por el murmullo del televisor o el crujir de las páginas de un libro. Nasim nunca había planeado que su vida se volviera tan solitaria. Con los años, sus amigos más cercanos habían fallecido o se habían mudado, y su círculo social, que una vez fue vibrante, se había reducido a casi nada. Sus hijos, ocupados con sus propias vidas, la llamaban de vez en cuando, pero las visitas eran raras. No era que no los quisiera, simplemente no sabía cómo decirles cuánto anhelaba su compañía sin hacerles sentir que debían cuidar de ella. No quiero ser una carga, se repetía, mientras pasaba horas mirando por la ventana, deseando que alguien llamara a su puerta. Una mañana, mientras paseaba por el mercado, Nasim se encontró con una antigua vecina que la invitó a unirse al Club de los Sabios, un grupo de mayores que se reunía semanalmente en el centro comunitario. Aunque dudosa, Nasim decidió asistir. Allí conoció a Hamid, Sara, Rafik y Amna, cuatro almas que, como ella, llevaban sus propios secretos. Durante la primera reunión, una facilitadora pidió a cada uno compartir algo que los preocupara. Nasim, con el corazón acelerado, tomó aire y confesó: «Me siento sola. Paso días sin hablar con nadie y no sé cómo decírselo a mis hijos sin que sientan que tienen que solucionar mi vida». El silencio que siguió fue cálido, no crítico, y los ojos de sus nuevos amigos reflejaban comprensión. La facilitadora, una mujer amable llamada Clara, explicó que la soledad era un desafío común entre los mayores, pero no tenía por qué ser permanente. Sugirió que Nasim buscara pequeñas formas de reconectar con el mundo: asistir a eventos locales, unirse a un grupo de lectura o invitar a sus hijos a compartir más momentos juntos. Nasim, aunque temerosa de salir de su zona de confort, decidió intentarlo. Comenzó asistiendo a un taller de jardinería en el centro comunitario. Al principio, se sentía fuera de lugar, pero pronto entabló conversaciones con otros participantes. Una tarde, incluso se atrevió a organizar una cena en su casa, invitando a sus nuevos amigos del club. Semanas después, Nasim notó un cambio. Su hogar, antes silencioso, ahora vibraba con risas y charlas. Sus hijos, al enterarse de su soledad a través de una conversación honesta, comenzaron a visitarla más a menudo, no por obligación, sino porque entendieron cuánto significaba para ella. «No me di cuenta de cuánto necesitaba esto», le confesó Nasim a Clara en una reunión. «Compartir mi soledad no me hizo sentir débil, me dio fuerza». Su valentía inspiró a sus amigos del club, especialmente a Hamid, quien cargaba con su propio secreto sobre los cambios en su cuerpo. Mientras Nasim caminaba hacia su casa bajo un cielo estrellado, sintió que la sombra de la soledad se desvanecía. Por primera vez en años, su corazón estaba lleno de esperanza, sabiendo que no enfrentaría el futuro sola. En la misma ciudad donde Nasim había encontrado alivio a su soledad, vivía Hamid, un hombre de 77 años que alguna vez fue un atleta reconocido en su juventud. Conocido por su fuerza y su amor por las caminatas largas, Hamid siempre había sido un símbolo de vitalidad. Sin embargo, en los últimos años, su cuerpo comenzó a traicionarlo. Los dolores en las rodillas lo obligaban a detenerse tras pocos pasos, y un persistente dolor de espalda hacía que levantar una bolsa de compras fuera una tarea agotadora. A pesar de estas dificultades, Hamid mantenía una fachada de fortaleza ante sus hijos, temiendo que lo vieran como alguien débil o necesitado. Hamid nunca hablaba de sus luchas. Cuando sus hijos le preguntaban cómo estaba, respondía con un «todo bien» y una sonrisa forzada. Pero en privado la realidad era diferente. Cada mañana, al levantarse de la cama, sentía una punzada que le recordaba que su cuerpo ya no era el mismo. «Nunca imaginé que me costaría tanto hacer cosas simples», se decía frustrado.
Su mayor temor era perder la independencia que tanto valoraba, pero no sabía cómo expresar este miedo sin preocupar a su familia. Fue en una reunión del Club de los Sabios donde la historia de Nassim, quien había compartido su soledad, lo inspiró a reflexionar sobre su propio silencio. Durante una sesión, la facilitadora Clara invitó a los miembros a hablar sobre los cambios que enfrentaban con la edad. Hamid, aunque reticente, decidió abrirse. Mi cuerpo no es el mismo, me duelen las rodillas, la espalda, cosas que antes hacía sin pensar, ahora son un desafío. No se lo digo a mis hijos porque no quiero que me vean como un anciano frágil. Sus amigos lo escucharon con empatía, y Clara le explicó que el declive físico es una parte natural del envejecimiento, pero no algo que deba enfrentarse en silencio. Hay formas de adaptarte y mantener tu independencia, dijo, recomendándole un taller de fisioterapia en el centro comunitario. Hamid asistió al taller con escepticismo, pero pronto descubrió que pequeños ejercicios podían marcar la diferencia. El fisioterapeuta le enseñó estiramientos para aliviar la tensión en su espalda y ejercicios de fortalecimiento para sus rodillas. También le sugirió usar un bastón para caminatas más largas, no como señal de debilidad, sino como una herramienta para mantenerse activo. Al principio, Hamid resistió la idea, pero tras probarlo, notó que podía caminar más lejos sin dolor. Después de unas semanas, logró retomar sus paseos por el parque, aunque a un ritmo más lento. No es como antes, pero me siento más yo, le confesó a Clara. En la siguiente reunión del club, Hamid compartió su progreso. Pensé que aceptar ayuda me haría sentir menos hombre, pero me dio libertad. Sus palabras resonaron con Sara, quien cargaba con sus propias preocupaciones financieras. Hamid se dio cuenta de que abrirse no solo lo ayudó a él, sino que fortaleció los lazos con sus amigos y su familia. Cuando finalmente habló con sus hijos sobre sus limitaciones, ellos respondieron con apoyo, ofreciendo acompañarlo a citas médicas y ayudarlo con tareas pesadas. Mientras caminaba por el parque, Hamid sintió una mezcla de humildad y fuerza. Su cuerpo podía haber cambiado, pero su espíritu seguía siendo el de un luchador, listo para inspirar a otros en el club. Sara, de 74 años, vivía en un modesto apartamento en el corazón de la ciudad. Antigua empleada de banco, siempre había manejado sus finanzas con cuidado, pero ahora, en la vejez, la realidad era más dura de lo que esperaba. Su pensión apenas cubría los gastos básicos, y los crecientes costos médicos la mantenían despierta por las noches, calculando cómo estirar cada centavo. A pesar de esta ansiedad, Sara nunca compartía sus preocupaciones con sus hijos. Están ocupados con sus propias vidas, pensaba. No quiero cargarles con mis problemas. Su silencio, sin embargo, solo aumentaba su estrés, creando una barrera invisible entre ella y su familia. En el Club de los Sabios, las historias de Nassim y Hamid la hicieron cuestionarse. Si ellos podían hablar de sus luchas, ¿por qué ella no? Durante una reunión, Clara presentó a un asesor financiero que habló sobre la planificación en la vejez. Sara, con el corazón en la mano, decidió compartir su secreto. Vivo con miedo de que mi dinero no alcance. Los gastos médicos suben y no sé cómo manejarlo. No se lo digo a mis hijos porque no quiero que sientan que tienen que rescatarme. El grupo la escuchó con comprensión y el asesor le aseguró que no estaba sola en sus temores. El asesor le sugirió reunirse con sus hijos para discutir su situación abiertamente. Aunque Sara temía que la vieran como irresponsable, decidió intentarlo. Organizó una cena familiar y con nerviosismo explicó su situación financiera. Para su sorpresa, sus hijos no la juzgaron. En cambio, ofrecieron ayudarla a crear un presupuesto más manejable y explorar opciones como seguros médicos más asequibles. Uno de sus hijos incluso propuso contribuir con una pequeña cantidad mensual para aliviar su carga. «No queremos que te preocupes sola, mamá», le dijeron, y Sara sintió que un peso se levantaba de sus hombros. En el club, Sara compartió su experiencia con entusiasmo. «Hablar con mis hijos no fue fácil, pero me dio paz. No se trata de pedir dinero, sino de trabajar juntos». Su historia inspiró a Rafik, quien luchaba con sus propias emociones tras la pérdida de su esposa. Sara también comenzó a asistir a talleres de planificación financiera en el centro comunitario, aprendiendo estrategias para maximizar sus recursos. Estas pequeñas acciones no resolvieron todos sus problemas,
pero le dieron control sobre su futuro. Por primera vez en años, Sara durmió sin la sombra del estrés financiero. Caminando por el mercado, Sara sintió una nueva ligereza. No estaba libre de preocupaciones, pero ya no las llevaba sola. Sabía que Rafik sería el próximo en enfrentar su verdad, y el grupo estaba más unido que nunca, listo para apoyarse mutuamente. La honestidad, descubrió Sara, no solo aliviaba su carga, sino que construía puentes con aquellos que más la querían. Rafik, un hombre de 80 años, era una figura respetada en la ciudad, un exprofesor cuyas palabras siempre habían inspirado a generaciones. Sin embargo, tras la muerte de su esposa hace 2 años, Rafik cargaba un peso emocional que nunca compartía. Por fuera parecía sereno, contando historias en el Club de los Sabios con su característica calidez. Pero en su interior, un torbellino de tristeza y pérdida lo consumía. La ausencia de su esposa, los amigos que se habían ido y la sensación de que el mundo seguía adelante sin él, lo abrumaban. Sin embargo, Rafik guardaba silencio, temiendo que sus hijos lo vieran como alguien incapaz de sobrellevar su dolor. En las reuniones del club, las historias de Nasim, Hamid y Sara, quienes habían enfrentado sus propios secretos, lo hicieron reflexionar. Si ellos podían ser vulnerables, tal vez él también podría. Durante una sesión especial con una terapeuta invitada, Rafik finalmente habló. Desde que perdí a mi esposa, siento que una parte de mí se fue con ella. Pienso en lo que he perdido, en cómo el mundo ha cambiado, y me siento solo en mis pensamientos. No se lo digo a mis hijos porque no quiero que piensen que estoy débil. Sus palabras, cargadas de emoción, resonaron en el grupo, y sus amigos le ofrecieron un abrazo silencioso de apoyo. La terapeuta, Sofía, explicó que el duelo y las emociones complejas son parte natural del envejecimiento, pero reprimirlas solo intensifica el dolor. Compartir tus sentimientos no te hace débil, te conecta con quienes te quieren, dijo. Sofía sugirió que Rafik escribiera cartas a su esposa para procesar su duelo y que hablara con sus hijos sobre sus emociones. Al principio, Rafik dudó. Escribir era fácil, pero abrirse con sus hijos le parecía un riesgo. Sin embargo, decidió intentarlo. Cada noche escribía unas líneas, dejando salir su tristeza y recuerdos. Poco a poco, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Una tarde, invitó a sus hijos a tomar café y con voz temblorosa les habló de su dolor. No quería preocuparlos, pero extraño a su madre todos los días y a veces me siento perdido. Para su sorpresa, sus hijos no lo juzgaron. En cambio, compartieron sus propios recuerdos y prometieron estar más presentes. «Papá, no estás solo», le dijo su hija, y Rafik sintió una calidez que no había experimentado en meses. En la siguiente reunión del club, compartió su experiencia. «Hablar de mi dolor no lo borró, pero me ayudó a llevarlo. Ahora sé que mis hijos me entienden mejor». Su valentía inspiró a Amna, quien luchaba con su propio miedo a perder la independencia. Rafik comenzó a asistir a sesiones de terapia grupal en el centro comunitario, donde aprendió a expresar sus emociones sin vergüenza. Sus conversaciones con sus hijos se volvieron más profundas, y su hogar, antes lleno de silencio, ahora resonaba con risas compartidas. Mientras caminaba por el parque, Rafik sintió que había encontrado una nueva forma de honrar a su esposa, viviendo con honestidad emocional. Sabía que Amna sería la próxima en enfrentar su verdad, y el grupo estaba más unido que nunca, listo para apoyarla. Amna, de 76 años, era una mujer fuerte que había dirigido una tienda durante décadas. Su independencia era su mayor orgullo, y siempre había vivido según sus propias reglas. Pero en los últimos años, las tareas diarias se volvieron un desafío. Vestirse le tomaba más tiempo, y llevar las bolsas del mercado la dejaba exhausta. A pesar de estas dificultades, Amna nunca admitía su lucha. Su mayor miedo, uno que guardaba en lo más profundo, era perder su autonomía y convertirse en una carga para sus hijos. «Prefiero agotarme que pedir ayuda», pensaba, manteniendo una fachada de autosuficiencia que la agotaba física y emocionalmente. En el Club de los Sabios, las historias de Nasim, Hamid, Sara y Rafik la hicieron cuestionarse. Si ellos podían compartir sus secretos, tal vez ella también podría enfrentar su miedo. Durante una reunión, Amna habló con voz temblorosa.
Temo que un día no pueda valerme por mí misma. Las cosas simples ahora son difíciles, pero no se lo digo a mis hijos, porque no quiero que sientan que deben cuidarme. Sus amigos la escucharon con empatía, y Clara, la facilitadora, le explicó que aceptar ayuda no significa perder la independencia, sino preservarla. Pedir apoyo es un acto de fortaleza, dijo, sugiriéndole un taller sobre adaptaciones para la vida diaria. Amna asistió al taller, donde aprendió sobre herramientas como agarraderas para el baño y dispositivos para vestirse. También descubrió que pequeñas modificaciones en su hogar podían facilitar su rutina. Aunque al principio resistió la idea de necesitar ayuda, decidió hablar con sus hijos. Una noche los reunió y confesó: algunas cosas se me hacen difíciles y me asusta pensar que podría depender de ustedes, pero quiero seguir viviendo en mi casa. Sus hijos respondieron con cariño, ofreciendo instalar adaptaciones y contratar una asistente ocasional. «Mamá, queremos que estés segura y feliz», le dijeron, y Amna sintió un alivio inesperado. En el club, Amna compartió su transformación. «Pensé que pedir ayuda me haría menos, pero me dio control sobre mi vida». Su historia cerró el círculo del grupo. Nasim había vencido la soledad, Hamid el declive físico, Sara las preocupaciones financieras, Rafik el peso emocional y Amna el miedo a la dependencia. Juntos organizaron un evento comunitario, Abrazando la Edad, donde compartieron sus lecciones con otros mayores. La ciudad se unió en caminatas, talleres y charlas, creando una red de apoyo que dio nueva vida al centro comunitario. Bajo un cielo dorado, los 5 amigos caminaron por la plaza, sus pasos firmes no por la ausencia de desafíos, sino por la fuerza de su honestidad. Habían aprendido que los secretos del envejecimiento, cuando se comparten, se convierten en puentes hacia la comprensión y el amor. La ciudad, inspirada por su ejemplo, se transformó en un lugar donde nadie enfrentaba la vejez solo. Cada risa, cada conversación era un testimonio de su resiliencia y de la belleza de vivir con autenticidad.